Como bien sabes, todo lo que vivimos cuando somos pequeños nos condiciona a día de hoy, tanto lo bueno como lo malo. Pero ahora bien, ¿qué es eso malo que nos condiciona? Bueno, pues esto se llaman heridas de la infancia o traumas, también conocidos. Y hay diferentes tipos de traumas, diferentes causas, pero todas ellas desembocan en consecuencias que inevitablemente tenemos que estar experimentando a día de hoy. Todas las personas del mundo, todos inevitablemente. A no ser que se haga un cambio de percepción y se haga un trabajo interno para sanar esas heridas y sus consecuencias. Pero ahora bien, ¿cuáles son estas heridas? ¿Qué tipos de heridas hay? ¿Cuáles son las consecuencias que puedo estar experimentando? Bien, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que quédate hasta el final si no quieres perderte nada y quieres saber cómo cambiar la vida que estás experimentando a día de hoy. Bueno, pues la primera herida de todas es la herida de abandono. Papá se fue de casa, mamá me abandonó, papá se murió, tuvo un accidente y se murió, o qué sé yo. Mi padre estaba, o mis dos padres estaban, pero no estaban como yo quería que estuviese, porque eso está bien importante. Si un padre se ha ido de casa y te ha abandonado físicamente cuando eras pequeño, es un abandono muy fácil de ver y muy fácil de reconocer, pero hay abandonos emocionales que interiormente afectan igual a ese niño que un abandono físico. Es decir, si yo tenía un padre en casa, que mi padre no me abandonó físicamente, pero no estaba como debería estar, cumpliendo el rol emocional que le tocaba y asumiendo el papel que le tocaba en la familia, para ese niño, interiormente tuvo un abandono familiar. Mi padre me abandonó. Esto es importante entenderlo. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta herida, de la herida de abandono? Pero antes de nada, quiero explicarte que toda herida descansa en una base. Esta base es un desequilibrio, me da igual si estás en un lado o en otro. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Tanto la prostituta como la monja tienen un conflicto con el sexo. Una está en un extremo de exceso y la otra está en un extremo de escasez total. Entonces, ambas tienen el conflicto con la misma base, que es el sexo, pero están en dos puntos diferentes. Una vez dicho esto, te lo aterrizo con las heridas. Detrás de toda herida, la persona coge un polo u otro. Me da igual cuál de los dos polos cojas, la causa o el por qué has escogido uno de esos dos polos es porque tienes un desequilibrio con la herida, con la base, que en este caso es la herida de abandono. ¿Y qué es lo que les pasa a las personas que tienen herida de abandono? ¿Qué es lo que experimentan? Pues suelen sentirse excluidos, tienen miedo al abandono, evidentemente, y suelen atraer mágicamente a personas, a parejas que no estén disponibles. Pero bien, vamos a profundizar mucho más en esto, cogiendo un rol y otro rol por separado y analizándolos. Por un lado tendríamos el rol del que se pone de víctima, que piensa, siempre me abandonan, nadie me va a querer, o tiene una pareja y piensa todo el tiempo que se va a ir, me va a cambiar por otra persona, me va a dejar. Suelen ser personas también que tienen una dependencia emocional y en última instancia todo esto viene basado de la creencia de que tiene miedo a perder. Miedo a perder lo que tiene, tal como percibió esa pérdida de ese abandono. Y por otro lado tendríamos la polaridad opuesta, el rol opuesto, que sería el verdugo, el que siempre utiliza a las personas para su propio beneficio, el que tiene relaciones poco duraderas, una coraza de fortaleza, apego evitativo, incluso que no es capaz de comprometerse con nadie. ¿Y esto por qué? Pues esto viene de que como tiene miedo al abandono, dice, pues para que no me abandonen ni para que no sufra, voy a abandonar yo primero a las personas y así me curo en salud y no voy a sufrir ese sufrimiento por otro abandono. Entonces, como podéis ver, ambos polos, ambas polaridades, ambos roles tienen un conflicto con el abandono. Tienen miedo a experimentar otra vez el abandono, pero cada uno toma un camino diferente y lo experimenta desde su propia realidad. Uno se coge el rol de víctima y es el que sufre los excesos del verdugo, porque esta es otra cosa muy curiosa. Tanto la víctima como el verdugo se atraen entre sí. Y al final, la víctima está todo el rato pensando que su pareja le va a dejar por otra, que le va a cambiar por algo mejor, que le van a abandonar, etc, etc. Y el verdugo, ¿qué es lo que hace? No es capaz de comprometerse, tiene relaciones poco duraderas, etcétera, etcétera. O sea que al final son un match perfecto. ¿Por qué? Porque como siempre digo, atraemos personas y situaciones que reafirmen aquella creencia que tenemos en nuestro interior. Y si yo estoy pensando que me van a abandonar, pues ¿qué voy a traer? A una persona que me abandone, evidentemente. ¿Y qué hay que hacer para solucionar eso? Pues cambiar esas creencias, sanando esas heridas de la infancia. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pero bueno, sigamos con el vídeo. Y vamos con la herida de culpabilidad, que es una herida súper común en todo el mundo. ¿Y en qué se basa esta herida de culpabilidad? Pues en un padre o una madre
o ambos dos, que han sido muy exigentes contigo cuando eras pequeño. ¿Y esto en qué desemboca? En una sensación de insuficiencia, de invalidez, de no ser suficiente para papá o para mamá o para los dos. Y como consecuencia de eso, no me percibo suficiente ni para el mundo ni para mí mismo. O sea, una baja autoestima en toda regla. Bueno, ¿y en qué desemboca esta herida de culpabilidad? Pues por un lado, el rol de víctima coge papeles como la hiperresponsabilidad, que al final es coger cargas, coger problemas y asumirlo todo, aunque no sean tuyos, es decir, asumir problemas y cargas de otras personas como si fuesen tuyos y solucionarlos. Le cuesta decir no, se siente inseguro, necesita aprobación. Es de estas personas que complacen, que necesitan complacer a todo el mundo, que necesitan dar amor, cuidar a los demás para sentirse así merecedores de amor. Y por otro lado, en el polo opuesto tenemos al verdugo, que ya sabéis que entre ellos se atraen, como he dicho antes. ¿Y qué es lo que hace el verdugo? Bueno, el mundo siempre tiene la culpa de todo. Es decir, culpa a todo el mundo, no asume nunca responsabilidades. ¿Y para qué lo hace? Pues porque si culpa al mundo externo, no me culpa a mí mismo. Que ya bastante insuficiente me siento yo como para encima cargarme con más culpas. Bueno, y al igual que hemos dicho que el otro lado, que el rol de víctima, da y complace a los demás para así sentirse merecedor de amor, ¿qué tiene que hacer el verdugo? Pues todo lo contrario. El verdugo pisa a los demás, pone sus intereses por encima de los demás, no piensa en los otros, es muy egoísta. ¿Y esto para qué? Pues porque si yo estoy pisando a los demás, de alguna manera me siento válido y me siento que soy superior a ti, y de esa manera, aunque sea falsamente, no me siento insuficiente. Y vamos con la siguiente, la herida de traición. Esta tiene unas consecuencias muy similares a la herida de abandono, que era la primera que hemos visto, pero con un pequeño matiz. La herida de traición, ¿qué quiere decir traición? Pues evidentemente puede ser una infidelidad de los padres, pero puede ser también una traición con el dinero, por ejemplo, que uno de los dos padres se ha gastado todo el dinero de la otra persona. A lo mejor con secretos, que uno de los dos padres ha contado secretos tuyos o del otro padre que no debería haber contado. Traición, de alguna manera, es eso. Bueno, ¿y en qué desemboca? Pues vamos otra vez a coger cada uno de los roles por separado. Por un lado estaría el rol de víctima. El rol de víctima atrae, en este caso, personas que le mienten, personas que le engañan, ve enemigos en todas partes. Es decir, necesita el control en todo momento y no confía ni en sí mismo. Imaginaros. Y por otro lado, tenemos el rol de verdugo, que por supuesto, como se complementan, tiene que ir ahí a machete. ¿Y qué es lo que hace? Pues miente, oculta, esconde, tiene una doble cara, siempre se intenta aprovechar, es decir, es interesado, es infiel. Pues al final, como hemos dicho antes, sería un poco el antes de que me engañen a mí, porque sé que me van a traicionar, pues me engaño yo, y así me curo en salud. Y por último estaría la herida por negligencia, que aquí sí que han estado ambos padres, han estado ahí bien, o prácticamente del todo bien, pero no han estado como a ti te hubiese gustado. Es decir, te faltaba algo, te faltaba un poquito más. ¿Y en qué desemboca esto? Bueno, pues a nivel general, estas personas que tienen esta herida no saben poner límites, es decir, dejan pasar las cosas, tienen una baja autoestima, se enfadan fácilmente, reprimen las emociones, sobre todo temen ser vulnerables. Pero bueno, vamos a mirar cada uno de los roles, cada uno de los opuestos por separado. Por un lado tendríamos el rol de víctima, que procrastina mucho, que no asume su responsabilidad, que cree que no lo va a hacer bien y piensa, para no hacerlo bien, mejor ni lo hago. Es decir, cae un poco en apatía, en no hacer nada. Y por otro lado tenemos el rol de verdugo, que es todo lo contrario, es no me permito descansar, no puedo fallar, soy extremadamente responsable, encima juzgo y critico a las personas que están en el rol de víctima, es decir, juzgo y critico a los vagos, a los que procrastinan, etc, etc. Al final, todo se basa en una creencia de no puedo fallar. Y como no puedo fallar en ningún aspecto. Por eso tampoco se permiten mostrar sus emociones, no se permiten ser vulnerables, es decir, reprimen todas las emociones negativas, porque mostrarse vulnerables para ellos sería de alguna manera fallar, sería quejarse. Como no permiten la queja, no permiten eso, tienen que hacer todo lo contrario, ser responsables consigo mismos y para el mundo, y por supuesto no ser una carga para nadie. Así que todas las emociones negativas que puedan tener, se las reprimen para ellos mismos y que nadie sepa nada. Y bueno, estas son las 4 heridas de la infancia más comunes que hay. Por supuesto hay muchísimas más, pero estas son las que más he visto yo en mis sesiones y las que más he ayudado a trabajar y a superar. Así que dime, ¿con cuál de estas 4 te has visto tú identificado? ¿Y en qué te han afectado tener estas consecuencias? ¿En qué te han afectado las consecuencias a día de hoy en tu vida? Cuéntamelo en comentarios, te leo y te ayudo a superarlo.